Listo. Ok, el día de hoy vamos a implementar la estructura datos cola, la cola dinámica, en la que nos vamos a basar en una lista ligada doble. La clase pasada hicimos la estructura de datos pila y les puse de ejemplo de que su funcionamiento está como limitado de acuerdo a, o basado en una lista, pero limitado en funciones. Es prácticamente el último que entra a esa lista es el primero en salir, ¿no? Eso es como su dinámica de funcionamiento. En la cola, pues es una fila para comprar algo, una fila para el cine, las tortillas, tiene ese tipo como de comportamiento, ¿no? En donde el primero que llega a esa lista o a esa fila es el primero que se atiende, ¿no? Entonces, esta manera de trabajar los datos o de administrar los datos la podemos implementar usando la lista doble, porque la lista doble tiene dos anclas, se recuerda. Una ancla al inicio de donde están los nodos y otra ancla al final del último nodo. Entonces, vamos a utilizar los métodos para insertar al final, como para ir encolando y para ir atendiendo los nodos que se fueron insertando, vamos a ir sacando los que están al inicio, ¿no? Las funciones que tiene acotadas la cola de acuerdo a una lista ligada doble es la de encolar, que sería insertar al final, ir metiendo al final la información o los datos. La función para obtener esos datos es la de desencolar, que en este caso es ir sacando el primer elemento, el primero que llegó, el primero que se atiende, que sería como el que está en la posición 0 siempre, o en la que está en el ancla de inicio. ¿Okay? El encolar es meter al final, ¿no? Al final de la lista o después del último nodo. Y así como la pila tiene el tope como para sacar o conocer el último elemento que se insertó, acá la cola tiene el elemento o la función tomar, ¿no? Que sería como el tope de la pila, pero en este caso es el lado contrario, el lado del inicio, donde está el primer nodo. Ese es el que podemos tomar como tomar el frente de la cola, ¿no? El frente que está al inicio de esa pila que tentativamente es el primero que tendremos que atender, ¿no? O hacer algo con él. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar cola y dentro, como lo hicimos con pila, voy a copiar el punto H de, en este caso para la cola, de lista ligada doble. Y voy a modificar y acotar sus funciones para que se adapte a las funciones que tiene, o la funcionalidad más bien que tiene la estructura de datos cola, ¿no? Entonces me voy creando una nueva carpeta que se va a llamar cola. Y como va a estar basada en la lista ligada doble, únicamente voy a copiar ese punto H de lista ligada doble. Lo voy a meter aquí y de aquí voy a abrir una terminal para abrir el Visual. Hola. Code. Esta lista ligada doble, ¿no? Esta lista se va a convertir en una cola, hay que adaptarla para que funcione como una cola, ¿no? Entonces, le voy a cambiar el nombre, cola.h. Los define, pues obviamente ya no están ligados a la lista ligada doble, sino que estos ya son o hacen referencia para este nuevo archivo que es cola.h, ¿no? Al igual que como lo hicimos con la pila, que está basada en una lista ligada que también tiene nodos, la lista ligada doble utiliza nodos dobles, por así decirlo, donde se tienen dos punteros, uno a su campo siguiente y otro a su campo anterior. Esos los vamos a dejar de esa misma manera igual como están, no hay que modificarlos.
únicamente verificar que el nodo en su campo dato almacene lo que queramos que almacene, ¿no? En este caso vamos a hacer una cola de enteros. ¿Va? En su caso, en su actividad, van a hacer una, que ahorita se los voy a explicar, una cola de barcos. Y ya les voy a explicar más qué funcionalidad va a tener esa cola de barcos, ¿no? Entonces, los nodos, igual que su función para inicializar, la dejamos igual. La estructura, que es la que va a manipular esos nodos. Observen, aquí está inicio y final, aquí me falta una I, lo voy a dejar así. Pues tiene las dos anclas, ¿no? Una ancla al primer nodo y otra ancla al nodo final. Esto hace referencia a que el inicio es como la cabeza de la cola y la otra es el final de la cola. Es como si tuviéramos esa similitud, ¿no? Con los nombres. Redefinimos la lista ligada doble, o más bien la estructura, para que se llame lista ligada doble. Aquí yo voy a modificar este nombre, porque en este contexto en el que estamos aplicando, sí existe la lista ligada doble, que es esa estructura, pero la vamos a redefinir para que sea una cola de enteros, ¿no? Pues ya esta parte ya les había mostrado que desde aquí podríamos renombrar el símbolo. Entonces, el nuevo tipo de dato, por así decirlo, se va a llamar cola int, ¿no? Como un identificador de que va a ser una cola de enteros, ¿no? Aquí me sugiere dónde tentativamente voy a cambiar. Yo voy a seleccionar todo. No he encontrado una opción que diga seleccionar todo, entonces hay que irse casilla por casilla. Y si no, pues hacerlo pues, a mano, ¿no? O patín, como dicen, y palabra por palabra y cambiando. Puedo aplicar. Y ya debió haberse cambiado el tipo de dato anterior que estaba definido, que era lista ligada doble, a cola int, para contextualizar nuestro punto H, ¿no? Si vemos aquí estas variables que también hacen como referencia a ese contexto de lista ligada, las voy a cambiar. O es muy común que las variables o el nombre de variables o objetos comiencen en minúsculas, por eso es que sigo como esa estructura. Igual, voy a cambiar el nombre de la variable, me sugiere los que están dentro de la función y los que están en el punto H, pero fuera, ¿no? De esa función. Igual voy a seleccionar todo para que lo cambie en todo el archivo. Casi. Profe, creo que en la primera palomita hasta arriba se le quita y le vuelve a seleccionar. A todos los Ahí, campos. a ver, vamos probando. Es Con ese cierto. cola, ajá, Sí, lo quito, lo pone otra vez, a todos los campos. está perfecto. Muchas gracias. Y eso no me he fijado que estaba ahí. Entonces ahí está. Todos. Fíjalo, ¿no? Ahí debió haber modificado todas las variables igual. Para que compilemos, muy probablemente nos dé un error de que no existe el nombre que estaba previamente, ¿no? Pero ya sabemos que esta lista ligada funciona o es funcional, ¿no? Compila sin problema. Otra cosa que hay que modificar, pues son las funciones, ¿no? Todo con la intención de que quede que son funciones para la estructura cola-int que acabamos de, no estructura, sino el tipo de dato, ¿no? Entonces hay una función aquí para reemplazar, que es como cuando en Word buscamos una palabra en cualquier editor o navegador, ¿no? Entonces, donde existe esta palabra, lista ligada doble, así como están mayúsculas, para reemplazarlo, pero no quiero que lo reemplacen todo porque me va a buscar estas que están en minúsculas. Lo que puedo hacer es que aquí hay una opción de que lo encuentre en una selección, ¿no? La selección se refiere a lo que yo seleccione, ¿no? Entonces, quiero que desde esa línea 39 pues, hasta el final, que es donde están todos los nombres, cambie, ¿no? Tiene dos opciones. Voy a regresar hasta donde está el inicio de la selección.
una que va reemplazando una por una. Es decir, busca como el siguiente resultado, la siguiente coincidencia, y si estás de acuerdo, la cambia. La otra es reemplazar todo, así como si estás totalmente seguro que existe esa palabra y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces yo me voy paso por paso, ¿no? Entonces la primera que me sugiere, sí, Si no, lo que también puedo hacer es seleccionar la palabra junto con el guión bajo, que en teoría todas la tienen, y ya a nada más ver, se cambia eso. vamos a ver si es cierto. Entonces selecciono y utilizo lo mismo, Solo que con el guión bajo. incluido el guión bajo. Ok. Sí, Ajá. es que todos lo tienen, porque luego selecciono, creo que no. Bueno, sí, pareciera ser por ahí la misma sombra la oculta. Entonces, rename símbolo, a ver, cola int, y nomás me modificó al parecer ese. Ah, No no, sé pero si. lo tienes que poner cambiar ocurrencias, algo así dice. Ok. Es A que ver, eso vamos a no son buscar la símbolos opción. como tal. Aquí está, change all occurrences, ¿no? Entonces, ok, ya vi. Muy bien. Entonces dejan verificar, es como un multicursor. Busca toda esa ocurrencia y la modifica, ¿no? Okay, creo que está mejor que el otro. En este caso, pues, cuando estamos seguros que existen, ¿no? Va, ok. Ya están todos. Cola int, cola int, cola int. Muchas gracias. Ya aprendí algo nuevo aquí en el visual de esta parte. Va. Entonces, ya están modificadas también las funciones. Ahora voy a acotarlas y acotar me refiero a quitar lo que no necesito para la cola de enteros. Si recordamos, la cola tiene como tres funciones propias, ¿no? Que es la de encolar, desencolar y la de tomar. La de tomar no está incluida aquí, pues habrá que implementarla, ¿no? Que tomar es algo muy simple, que sería, si no está vacía, tomar el dato que está en el primer nodo, ¿no? Que es el primero que llegó. Entonces, esta cola, el inicializador de la cola de enteros, si está la cola de enteros vacía, insertar el inicio, función no nos va a servir, la que nos va a servir es la de insertar el final, que es la de encolar. Entonces, esta la puedo dejar, no pasaría nada, pero si la quiero como limitar y que no me meta ruido en las funciones, pues la quito sin ningún problema. La que nos va a servir es insertar al final. Entonces, esta función se va a cambiar a encolar, como para adaptarla, ¿no? Otra cosa que se me olvidaba, así como qué nombres genéricos tienen las estructuras. Si recuerdan la pila, les dije que se le conoce como stack. La cola se le conoce como queue, ¿no? Esta palabra ahí repetida con us y es, se le conoce como queue. Y el método, obviamente, para encolar, en inglés creo que es enquake, algo así se escribe, en queue, ¿no? Como de encolar. ¿Va? Entonces, ya tenemos el encolar. Hay un mostrar, lo voy a dejar únicamente con propósitos para depurar o de debugger, para ver si realmente se están guardando los datos en la cola, que en este caso es una lista ligada doble. Eliminar el inicio sería el desencolar. Entonces, este se va a llamar desencolar. Y en inglés sería de queue, ¿no? Desencolar. Y lo que hace es regresar, eliminar el primer nodo, ¿no? Eliminar al final, en este caso, sería eliminar el último que llegó, que no es como parte de la cola. Entonces, esta función la vamos a eliminar. Y en este caso, por último, está el que libera toda la información de la cola, que sería todos los nodos, eliminar todos los nodos hasta que quede vacío.
Y viene un güey que mientras la cola de enteros no esté vacía, va a eliminar el inicio, pero esta función pues ya no existe, se cambió a desencolar. Entonces, para vaciar o liberar esta cola de enteros, vamos a estar desencolando hasta que la cola de enteros quede vacía. ¿Vale? Y por acá está que se libera esa memoria reservada, ¿no? La función tomar, la vamos a implementar, que sería, en inglés se le conoce como el pick, ¿no? Entonces, esta función de tomar el primer elemento que llegó, que es con el que debemos de atender, pues nos va a retornar un puntero hacia el dato que está guardando el nodo, o el primer nodo. Entonces, cola, enteros, guión bajo, tomar. Va a recibir de que cola, enteros, va a obtener ese primer elemento, ¿no?, que llegó a esa cola. Pero antes de tomarlo, hay que validarlo. Si la cola de enteros está vacía, pues no podemos, o no tiene nodos, ¿no? No tiene ni siquiera ni memoria, ¿no? Entonces, mostramos un mensaje que sea, no tiene memoria. Y retornamos null, porque necesitamos retornar un puntero. La otra validación es, si la cola de enteros tiene memoria, pero está vacía, no podemos desencolar ningún nodo. Entonces, si la cola de enteros está vacía, mandamos un mensaje meramente informativo y mostramos el mensaje de que está vacío, ¿no? Y retornamos null. Si no es ninguno de esos dos, pues al menos existe un nodo, que es el que vamos a tener que sacar, ¿no? ¿Dónde está ese primer nodo? Pues está en la ancla inicio, ¿no? Entonces vamos a retornar la cola de enteros, tiene un campo inicio, y dentro de ese campo inicio apunta un nodo que guarda un dato. Entonces, si hacemos eso, nos regresaría una copia del entero, que no queremos en ese caso. Lo que queremos es que nos regrese un puntero hacia ese dato. ¿Ok? Y hasta ahí sería el toma, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con la conversión de una lista ligada doble a una cola? Si no, me voy a ir haciendo el main, en donde vamos a probar esa cola de enteros, ¿no? Entonces, include, eso te dio el include del stdlib, e incluimos la cola que tenemos. De hecho, el nombre podríamos hacérselo todavía más específico, y lo voy a hacer. Cola de enteros. Y los puntos o los define también los voy a definir con ese nombre. Entonces, cola-int, y declaro mi main. Y una vez voy a poner return del éxito. Y voy a crear una cola-int. Voy a llamar al init para que reserve memoria, ¿no? Ahí en esa función, pues es como si estuviéramos creando una lista ligada doble, la cual va a tener un puntero hacia su nodo inicio, un puntero hacia su nodo final, ¿no? La cola está acotada a funciones que ya convertimos. Entonces, vamos a encolar. Ponerle un comentario de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a encolar a esa cola que acabamos de crear, pues varios elementos, ¿no? Que en este caso son enteros. Voy a decirle que encole cuatro enteros. Entonces, el primero que en llegar va a ser el 5.
Después se encola el 6, entonces está el 5, después va a estar el 6, después el 7 y después el 8. ¿Okay? Estamos insertando, o el encolar lo que hace es insertar al final. Vamos a validar si realmente se están encolando los datos con el mostrar que tenemos. Le mandamos la cola de enteros. Y acá liberamos, que ya no vamos a utilizar, ¿no? Entonces, y ahorita hacemos varias cosas antes de liberar, solamente aquí para probar. Entonces, y que no haya ningún error ahí al compilar. Ok. Vamos a ver. Y así está, ¿no? El primero en llegar es el 5, después del 5 llegó el 6, después del 6 llegó el 7 y el último que ingresó a la fila, por así decirlo, fue el 8. Si desencolamos, se eliminaría esto, porque el desencolar es que ya atendí al que está o ya tomé, o atendí el primero que llegó, y paso al siguiente, ¿no? Entonces, si desencolamos, desencolar un entero, y después mostramos, vamos a ver cómo quedaría la cola de enteros, ¿no? Debería de quedar algo así, el 6, el 7 y el 8, ¿no? Corremos. Ya está, ¿no? Así está la cola de enteros al inicio. Desencolamos el 5 y al desencolarlo se elimina para que queden los siguientes que desencolaron, ¿no? Podemos acceder a cada elemento, o en este caso cada entero, que está al inicio de la fila con la función tomar. Voy a hacer un while en donde vamos a estar tomando a los que están al inicio para posteriormente irlos eliminando. Como vamos a desencolar todos hasta que la cola quede vacía. Entonces, si no está vacía, mientras la cola no esté vacía, voy a estar tomando un elemento. Entonces, ese elemento es un entero y sabemos que el tomar nos regresa un puntero. Aquí lo vamos a guardar. ¿Va? Se lo podemos imprimir o podemos hacer cualquier cosa con ese entero, ¿no? Entonces, el frente o el inicio de la fila, vamos a poner inicio, va a ser ese entero que estamos sacando. Entonces, desreferencio el puntero que está dentro de ese nodo, lo imprimo o hago cualquier procesamiento con él y después desencolo con la intención de posteriormente atender al que está después de este entero que saqué, hasta que la cola esté vacía. Ya que esté vacía, termina este ciclo o termina la ejecución de este pequeño algoritmo que desencola para mostrar la información. Entonces, si lo corremos, de hecho podemos ponerlo a mostrar después de que desencoló todos para ver el estado en el que está colado. Entonces, mostrar. Y me falta un salto de línea. No van a salir con los puntos. Entonces, ahí está, ¿no? Al inicio, así está la cola de enteros. Después desencolamos uno y nos quedan 6, 7 y 8. Nos queda, ¿no? Hicimos un while que fuera atendiendo a cada uno de los enteros que se encolaron. Entonces saca el 6, que está al inicio de la cola. Lo imprime, no hace nada más con él y lo desencola. Al desencolarlo, pues quedan el 7 y el 8. Como todavía no está vacía, el ciclo del while, que tenemos por acá,
pues va a continuar repitiéndose, ¿no? Repitiéndose hasta que la cola esté vacía. Entonces, mientras no esté vacía, por eso está el signo ahí de negación, pues va a estar tomando el frente que va quedando de esa cola hasta quedar vacía. Capacidad cero es nuestro mostrador que tenemos ahí, ¿no? ¿Y tienen alguna duda, pregunta con esto? Okay. Entonces, así de simple podemos implementar una cola, en este caso de enteros, pero para su actividad, creo que ya es la 11, les voy a mostrar qué es lo que van a tener que implementar. Por acá está la actividad. Creo que ya es la 12. Sí. La actividad 12 para implementar una cola. La actividad 11 es la de pila, que es la de donde se crean barcos, ¿se recuerdan? Van a crear como un puerto de barcos. El puerto está basado en una lista ligada doble, que van a guardar punteros de barco. Entonces en actividad 11 van a insertar barcos a una civilización, o una civilización va a tener un puerto donde van a estar barcos, si lo quieren ver de esa manera, y los barcos van a contener guerreros. Entonces, los guerreros únicamente se van a crear cuando se apilen a los barcos, porque los barcos tienen una pila de guerreros. ¿Ok? Entonces, ya que tengan esa parte, o ya que tengan su puerto de barcos, aquí viene la batalla, por así decirlo. La batalla va a ser una cola de punteros de barcos. Entonces, del puerto, que es una lista ligada doble, se van a mover a la batalla. Es copiar el puntero y eliminarlo de esa lista a moverlo hacia la cola que tenemos o que van a implementar ustedes de barcos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues implementar la estructura de datos cola para que almacene punteros de barcos. En vez de que almacene enteros como lo tenemos aquí, van a modificarla para que guarde punteros de barcos, ¿no? A la estructura civilización que ya tienen, que hasta este punto ya tiene una lista de aldeanos, ya tiene una lista de barcos, ahora va a tener un puerto donde va a ser una lista o una cola, donde se van perdón, tienen un puerto de barcos y ahora van a tener una batalla, que es una cola de punteros de barco. Entonces, al menú civilización que ya tienen, van a agregar una opción para agregar un barco, ¿no? Aquí no es por ID, sino va a ser un barco que van a tener que obtener de la cola. Perdón, no estoy haciendo bolas. Un barco que van a sacar del puerto. El puerto es una lista ligada doble. Entonces, la lista ligada doble tiene dos anclas, un ancla en inicio y un ancla al final. Entonces, esta opción lo que va a hacer es obtener uno de esos dos nodos que son barcos, ya sea un barco que está al inicio o un barco que está al final, y lo va a sacar de la lista, pero no lo va a eliminar, sino lo que tienen que hacer es ese barco que está en memoria, que es un puntero, lo van a mover a la batalla. ¿La batalla qué es? La batalla es una cola donde van a estar diferentes barcos, ¿no? Ya que tengan esa parte, pues los barcos se van a mover de estar en el puerto, se van a mover a la batalla. ¿Okay? No pueden existir los dos al mismo tiempo. Si un barco que está en la batalla no puede estar en el puerto también. Entonces, por eso es que tienen que eliminar el barco que sacan del puerto. ¿Ok? Eliminarlo del puerto para posteriormente su dirección de memoria únicamente moverla hacia la batalla, ¿no? Esa es como la parte de mover los barcos, ¿no? Ya que están en la batalla, pues ahí van a estar.
vamos a meter barcos en la batalla, y para sacarlos, o sea, la intención es regresarlos de la batalla al puerto, sería desencolar. Entonces, el primer barco que se encoló en la batalla es el primer barco que regresa al puerto. Pero hay varias consideraciones. Cuando se desencola o se saca el barco que está al inicio, como dice aquí, hay que ponerle la velocidad en cero. Eso quiere decir que cuando uno mueve un barco del puerto a la batalla, el usuario le tiene que poner una velocidad. ¿Sí? Entonces, cuando el barco que está en batalla, que obviamente ya no tiene una velocidad modificada, regresa al puerto, hay que resetear, utilizo esa palabra, como decirlo, en automático, su velocidad pasa a ser cero. Y se le pregunta al usuario qué cantidad de armadura y combustible va a tener ese barco que está regresando al puerto. ¿Okay? Hay que pedir al usuario y se modifican esos valores, ¿no? Pero hay una condición. Si esa armadura que el usuario modificó es igual a cero, el barco ya no regresa al puerto. O sea, ya no lo vuelven a insertar al puerto, porque ya es como si el barco estuviera destruido. ¿Okay? Entonces, como para aclarar un poco más, porque aquí ya vi ciertos detalles que se me olvidó redactar, pero voy a actualizar ahí. El barco que está en el puerto, que es parte de la actividad anterior, que es la 11, van a tener que hacer una opción en donde saquen un barco, ya sea del inicio o del final del puerto. Y recuerdo otra vez, el puerto es una lista ligada doble, entonces tiene esas dos funciones. Van a mover un barco del puerto a la batalla. Cuando mueven un barco del puerto a la batalla, hay que preguntarle al usuario la velocidad. O sea, agregarle o modificarle la velocidad al barco. Vienen varios detalles que aquí se me olvidó mencionar. Si el barco tiene, o sea, el barco lo movemos si tiene combustible. ¿Ok? Es una de las condiciones. Si no tiene combustible, no podemos mover pues ese barco, ¿no? Si el barco ya está en la batalla, el primer barco en entrar es el primer barco en salir de la batalla. Una cola, ¿no? Cuando desencolamos un barco, la velocidad automáticamente, sin preguntarle al usuario, se tiene que cambiar a cero. Ya que se cambió a cero, se le pregunta al usuario la armadura y el combustible que contiene o que debería de contener ese barco. Antes de agregarlo, regresarlo al puerto, hay que modificarle armadura y combustible y validar si la armadura que el usuario escribe es cero o menor que cero, ese barco ya no lo insertan de nuevo al puerto que es una lista ligada doble. ¿Ok? Dudas, preguntas con lo que tienen que hacer. Dime, César. Perfecto, la pregunta de actividad anterior, Dime. aquí se relaciona. ¿Todos los puertos son parte de una civilización o Sí. son... Es una Sí. civilización de puertos, entonces. Ajá, uno. Solamente uno. Un puerto nada más por Ajá, civilización. un puerto. Así es. Y ya tiene sus barcos, ¿verdad? Ok, y esos Ajá, guerreros. así es. Ah, ok, Y ok. en este caso también solamente va a haber una batalla. Una batalla que va a ser una cola. Entonces sería O va a acceder funcionar como una cola. al puerto que es de doble y luego acceder a los barcos. A los barcos que está al inicio o al final. Y tú, el usuario va a elegir desde dónde quiere tomar el barco. Desde el inicio o Y es desde el moverlo, final. no copiarlo, ¿verdad? Moverlo de la... Ajá, es moverlo. Entonces van a tener que hacer como una copia del barco que está y su eliminar inicio o eliminar final, que es el que va a quitar el barco, van a tener que modificarlo para que no libere la memoria del nodo, porque el nodo realmente lo necesitan para meterlo a la batalla, que es la cola, al fin y al cabo. Ok, va que va, está bien, ¿Okay? perfecto.
Sale. ¿Más dudas, preguntas? Si no, como ya les había dicho la semana pasada, del fin del semestre, todavía no sé cuándo termina. Tentativamente esta pudiera ser la última actividad, no lo sé. Espero que esta semana nos digan cuándo realmente hay que entregar ordinario, con la intención de ver si todavía nos queda chance de otra actividad más. De cualquier manera, el próximo sábado, pues vamos a ver otro tema. Y puede ser que ya no haya actividad con respecto a ese tema, ¿va? Yo la siguiente semana ya les confirmo ya con más claridad, pero vamos a seguir viendo temas y obviamente les voy a seguir revisando, ¿no? Entonces, ya hasta aquí terminamos la clase. Sí, vamos a ver, yo creo la siguiente semana vamos a ver árboles, ¿ok? Entonces hacemos un break, como lo hemos hecho recientemente, y ya en la segunda parte, después del break, ya les reviso sus avances de actividad o si tienen alguna pregunta o duda en específico. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, y ahí César ya se inscribió a la lista, a la cola de revisión. Entonces, vayan dejando su nombre ahí en esa lista y ya ahorita en 15 minutos nos regreso para comenzar la revisión. Va que va. ¿Va? A los que les voy a revisar, les voy a decir que vayan agregando como para hacer más rápida la revisión. Para los que van a entregar la primera parte del proyecto, que es la de crear aldeanos, vayan agregando 3 aldeanos. Para los que van a entregar la siguiente actividad que sigue después de los aldeanos, que es crear civilizaciones, vayan agregando 3 civilizaciones y 3 aldeanos en cada civilización. Para los que van a entregar la que ya comienzan con los barcos, se agregan 3 civilizaciones, 3 barcos en cada civilización y 3 guerreros en cada civilización. Entonces ya van bastantes datos, ¿no? Entonces, para no entretenernos tanto, se agregan o ya tienen lista con esos datos, ¿no? Entonces, repito rápido. Primera actividad, que es la de aldeanos. Con 3 aldeanos es más que suficiente para empezar a probar sus opciones. Para los que van a entregar la de civilizaciones, es crear 3 civilizaciones y en cada civilización agregar 3 aldeanos. Para la que van a entregar barcos, es crear 3 civilizaciones, 3 barcos en cada civilización y en cada barco de cada civilización agregar 3 guerreros. ¿Van? Entonces voy a dejar de compartir y voy a dejar obviamente de grabar. ¿Va? Entonces van a ser las 9, supongamos que son las 9, los veo 9:15 para empezar la revisión. Igual se pueden desconectar y se conectan en 15 minutos, pero yo no me voy a desconectar para dejar aquí la lista o la cola de revisión. ¿Va? Nos vemos en 15 minutos.